Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, donde la pasión turca se desborda. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Yo estoy aquí como siempre lista para traerles las últimas novedades, los chismes más jugosos y las noticias más impactantes de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy prepárense porque lo que les traigo es una verdadera bomba. Sí, han leído bien. El título no miente. Y es que el 7 de abril algo pasó, algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Un evento que ha sacudido los cimientos del fandom Can de Met. ¿Intrigados? Pues sigan conmigo porque les voy a contar todos los detalles. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, déjenme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Sí, ya sé que a veces se nos olvida con tanta emoción, pero es la mejor forma de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones diarias. Así que si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan pasión, química, talento y por supuesto muchísimas especulaciones. Su romance en la pantalla en Erkencikus, Pájaro Madrugador, fue tan convincente que traspasó la pantalla y se convirtió en objeto de deseo y fantasía para millones de fans en todo el mundo. Después, como todos sabemos, la historia tomó un rumbo diferente. Sus caminos se separaron, al menos públicamente, y cada uno siguió adelante con sus proyectos y sus vidas personales. Demet encontró el amor y se casó, aunque lamentablemente ese matrimonio llegó a su fin recientemente. Can, por su parte, también ha estado enfocado en su carrera, cosechando éxitos en Italia y otros países. Pero la pregunta que siempre ha estado en el aire, la pregunta que todos los fans de Can de Met se hacen una y otra vez es: ¿realmente se terminó todo entre ellos? ¿Es posible que aún quede algo de esa chispa, de esa conexión tan especial que vimos en la pantalla? Y aquí es donde entra en juego el dichoso 7 de abril. Porque el 7 de abril, amigos míos, algo sucedió que ha reavivado todas las esperanzas y ha puesto a los fans de Can de Met a revolucionar las redes sociales. ¿Pero qué fue exactamente? Bueno, como saben, a mí me gusta crear un poco de suspense, así que no les voy a dar la respuesta así como así. Vamos a analizar la situación en detalle, vamos a repasar los hechos y vamos a ver por qué este 7 de abril es tan importante. Primero hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet son figuras públicas muy activas en redes sociales. Comparten fotos, vídeos, mensajes, prácticamente todo lo que hacen. Y los fans, por supuesto, están atentos a cada uno de sus movimientos, analizando cada detalle en busca de pistas, de señales, de cualquier indicio que pueda confirmar sus sospechas. Y el 7 de abril, tanto Can como Demet publicaron algo en sus redes sociales. No publicaron una foto juntos ni nada por el estilo. Sería demasiado fácil, ¿verdad? Pero sí publicaron cosas que a ojos de los fans más perspicaces parecían estar relacionadas. Demet publicó, por ejemplo, una historia en Instagram con una canción de fondo que, casualmente, era una de las canciones favoritas de Can. Una canción que solían escuchar juntos durante el rodaje de Erkencikus. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero ¿cuántas coincidencias podemos acumular antes de empezar a sospechar que hay algo más? Era una canción con un significado muy especial para ambos, una melodía que evocaba recuerdos de momentos compartidos, risas, miradas cómplices y la magia que surgió en el set de grabación. Los fans más nostálgicos no tardaron en identificar la canción y en inundar las redes sociales con mensajes llenos de esperanza y emoción. Muchos se preguntaban si esta elección musical era una forma sutil de Demet de enviarle un mensaje a Can, de recordarle los buenos tiempos y de dejarle saber que aún lo tiene presente. Por su parte, Can publicó una foto en la que aparecía luciendo una prenda de ropa que, según los fans, Demet le había regalado hace años. Sí, hace años. ¿Por qué elegir precisamente ese día para ponerse esa prenda? ¿Acaso quería enviar un mensaje subliminal? ¿O simplemente estaba haciendo limpieza de armario y le apeteció ponérsela? La prenda en cuestión era una chaqueta de cuero, un regalo que Demet le había hecho a Can durante su relación, un gesto que en su momento fue interpretado como una muestra de cariño y afecto. La chaqueta se había convertido en un símbolo de su amor, un objeto que representaba los momentos felices que habían compartido. Ver a Can luciendo esa chaqueta tantos años después despertó todo tipo de especulaciones y teorías entre los fans.
Algunos creían que era una forma de Khan de recordar a Demet, de mantener vivo el recuerdo de su relación y de demostrar que aún le guarda cariño. Otros, más optimistas, pensaban que era una señal de que Khan estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad al amor. Lo sé, lo sé. Todo esto puede sonar un poco paranoico. Puede que estemos buscando 3 pies al gato. Pero, ¿no es eso lo que hacemos los fans? ¿No es parte de la diversión? Buscar conexiones donde otros no las ven, analizar cada detalle, imaginar escenarios. Eso es lo que hace que el fandom sea tan apasionante. El fandom Khan Demet es conocido por su pasión y su dedicación. Son un grupo de personas que creen en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en el poder de la conexión. Están dispuestos a analizar cada detalle, a interpretar cada señal y a luchar por su sueño de ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Su entusiasmo es contagioso y su energía es inagotable. Pero la cosa no queda ahí. Porque además de estas publicaciones sospechosas, el 7 de abril también se celebraba el cumpleaños de un amigo en común de Khan y Demet. Un amigo al que ambos aprecian mucho y con el que han trabajado en varias ocasiones. Y aunque no hay fotos ni vídeos que lo confirmen, muchos fans aseguran haber visto a Khan y a Demet en la misma fiesta de cumpleaños. En la misma fiesta. La noticia de que Khan y Demet habían asistido a la misma fiesta de cumpleaños se extendió como la pólvora en las redes sociales. Los fans no podían creerlo. ¿Era posible que estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo? ¿Habían hablado? ¿Se habían saludado? La emoción era palpable. Muchos se imaginaban el reencuentro, las miradas, las sonrisas, las palabras que se dirían. La idea de que Khan y Demet pudieran estar juntos de nuevo era demasiado tentadora para ignorarla. Ahora pongámonos en contexto. Demet acababa de anunciar su divorcio. Un momento difícil, sin duda, en el que seguramente necesitaba el apoyo de sus amigos y seres queridos. Y Khan, por su parte, se encontraba en Turquía, después de pasar un tiempo trabajando en el extranjero. Es descabellado pensar que podrían haber aprovechado la ocasión para reencontrarse, para ponerse al día, para apoyarse mutuamente. El divorcio de Demet fue un golpe duro para sus fans. Muchos lamentaron el fin de su matrimonio y se preguntaban cómo estaría llevando la situación. La idea de que Khan pudiera estar ahí para apoyarla, para ofrecerle un hombro en el que llorar y para recordarle que no está sola, era reconfortante. La presencia de Khan en Turquía, después de haber estado ausente durante tanto tiempo, también despertó muchas esperanzas. ¿Había regresado para quedarse? ¿O simplemente estaba de visita? La incertidumbre era abrumadora. Yo no lo creo. De hecho, me parece lo más natural del mundo. 2 personas que se conocen desde hace años, que han compartido momentos inolvidables y que se aprecian mutuamente, reuniéndose en un momento difícil para ofrecerse apoyo y amistad. ¿Qué hay de malo en eso? La amistad entre Khan y Demet siempre ha sido evidente. Incluso después de su separación, han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y han celebrado sus éxitos. La idea de que puedan seguir siendo amigos, a pesar de todo lo que ha pasado, es un consuelo para muchos fans. Ahora bien, ¿significa esto que Khan y Demet han vuelto? ¿Significa esto que su romance está resurgiendo de las cenizas? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que sí es cierto es que el 7 de abril ha sido un día muy especial para los fans de Khan Demet. Un día que ha reavivado la esperanza y ha demostrado que a pesar del tiempo y la distancia, la llama entre ellos sigue viva. La llama de la esperanza nunca se ha apagado por completo. Los fans de Khan Demet siempre han creído que en algún lugar de sus corazones, el amor entre ellos sigue vivo. El 7 de abril fue como un soplo de aire fresco, una señal de que sus sueños podrían hacerse realidad. La llama se encendió con más fuerza que nunca y los fans están decididos a mantenerla viva. Y no solo eso, sino que además, empezaron a seguirse nuevamente en redes sociales. Si leyeron bien, luego de no seguirse por un largo tiempo, ambos se dieron follow nuevamente. ¿Será acaso una coincidencia o una clara señal de que las cosas están mejor entre ellos? Este simple acto de seguirse en redes sociales fue interpretado como una declaración de intenciones, una forma de decir que están abiertos a la posibilidad de retomar su relación. Los fans no tardaron en inundar las redes sociales con mensajes de alegría y emoción.
La noticia se convirtió en tendencia mundial y los nombres de Khan y Demet fueron mencionados millones de veces. Ahora bien, volvamos a lo que les decía al principio. ¿Qué significa todo esto? Pues bien, yo creo que significa que Khan y Demet siguen siendo amigos. Que se aprecian y se respetan mutuamente. Y que a pesar de todo lo que ha pasado, su conexión sigue siendo fuerte. La amistad es un vínculo poderoso que puede superar cualquier obstáculo. Khan y Demet han demostrado que su amistad es sólida y duradera. Se han apoyado mutuamente en los buenos y en los malos momentos y han demostrado que pueden contar el uno con el otro. ¿Podría haber algo más? Por supuesto que sí. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y con Khan y Demet nunca se sabe. Pero lo importante es no dejarse llevar por las fantasías y mantener los pies en la tierra. No podemos presionarles ni exigirles nada. Ellos son dueños de sus vidas y tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Khan y Demet son personas independientes que tienen derecho a vivir sus vidas como quieran. No podemos imponerles nuestros deseos ni exigirles que hagan algo que no quieren hacer. Lo único que podemos hacer es apoyarles y desearles lo mejor. Lo único que podemos hacer como fans es apoyarles, desearles lo mejor y disfrutar de su trabajo. Y si en el futuro deciden volver a estar juntos, pues bienvenido sea. Pero si no, también está bien. Lo importante es que sean felices. La felicidad de Khan y Demet es lo más importante. Si deciden volver a estar juntos, seremos los primeros en celebrarlo. Pero si deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos. Lo importante es que sean felices y que puedan vivir sus vidas plenamente. Así que ahí lo tienen, amigos míos. El 7 de abril, un día que ha marcado un antes y un después en la historia de Khan Demet. Un día que ha reavivado la esperanza y ha demostrado que a veces, los sueños se hacen realidad. El 7 de abril será recordado como el día en que la esperanza renació. Un día en el que los fans de Khan Demet sintieron que sus sueños podrían hacerse realidad. Un día que les recordó que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Resumiendo, el vídeo de hoy trató sobre el revuelo que causaron Khan y Demet el pasado 7 de abril, un día que muchos fans consideran clave para una posible reconciliación. Analizamos las publicaciones en redes sociales, el reencuentro en el cumpleaños de un amigo en común y el hecho de que volvieron a seguirse en redes sociales, todo esto despertando la esperanza de los fans. Además profundizamos en el significado de la canción de Demet, la chaqueta de Khan y la importancia del cumpleaños del amigo en común. Exploramos el contexto del divorcio de Demet y el regreso de Khan a Turquía, y destacamos la solidez de su amistad a lo largo de los años. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo contándoles todos estos detalles. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa todo esto? ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿O simplemente son buenos amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden darle like al vídeo si les ha gustado y compartirlo con todos sus amigos fans de Khan Demet. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la pasión turca nunca descansa. Estaremos aquí para traerles todas las novedades, los chismes y las noticias más impactantes de sus estrellas favoritas. Hasta la próxima.